Hola, ¿cómo están amigos miedomaníacos? Es un enorme placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Sean bienvenidos a un episodio más de su canal Miedo 867. Les saluda su amigo Francisco Zamora. Y sean bienvenidos a un episodio más. Quiero mandar un saludo a nuestro amigo Alejandro, que está en Estados Unidos. Ahí se puso en contacto con nosotros. Ya habíamos hablado antes, ahí echamos de repente una que otra impresión, echamos una platicada. Gracias, amigo, por tu donativo. Él es una persona de San Fernando y está en Estados Unidos. Igual un saludo para nuestro amigo José Naindia Reyes de Ciudad Mante, nuestra amiga Laura en Tampico. Y un saludo a la gente de Iztacalco en Ciudad de México. Un abrazote por allá. Gracias por estar con nosotros. Síganos en Facebook, tenemos 2 grupos y tenemos página. En la página está nuestro WhatsApp personal. Ahí pueden ponerse en contacto con nosotros. Ya saben, raza, estamos para lo que ustedes quieran. Y raza, quiero hacerles un comentario. Siempre que una persona nos demuestre en lo que trabajó, será tomada su historia. Y definitivamente ya saben qué raza que luego se prende cuando hacemos observaciones de lo que pasa en este canal. A veces he visto el comentario de repente tan ridículo y bueno, no sé cómo decir, dejo de ciertas personas que dicen dedícate a contar historias y ya. Definitivamente eso sería no tener una responsabilidad moral. He hablado con algunas personas que han estado en broncotas y bueno, les ha servido de algo hablar con un servidor. He hablado con otras tantas personas y bueno, gracias a algunas cositas que no mencionaré, hemos podido ayudar en muchas cosas. Gente que bueno, no sé cómo explicarlo. De repente nos pide una opinión o se enteran de cosas o simplemente les puedo decir que hay cosas que quisiera decir gracias a mucha gente de aquí de Nuevo Laredo. Hubo cosas que pasaron y bueno, todo salió bien. Pero bueno, raza, este canal, yo lo he dicho, no solamente es de miedo, es algo que les queremos aportar a nuestra sociedad, a nuestro país, a nuestra gente. Y bueno, pues esperemos les sigan gustando estas historias. Raza, el episodio de hoy, bueno, nos llega de una persona que, caray, a veces ustedes han escuchado sobre objetos malditos. Pocas veces se habla, pero bueno, también siendo objetivo, a veces se habla de la casualidad. Pero bueno, raza, es muy interesante esto. Esperemos esto les guste. Hola gente de mi 867, quiero contar esta historia. Algunas personas se las hemos platicado, esto pasó en mi familia y muchos han dicho, pues es cosa de casualidad. Otros han dicho que no, pero bueno, pues creo que ustedes si la cuentan, cada quien contará lo que piensa. Puedo decir esto, mi papá, mi papá es un señor, tiene 41 años, o sea, amigo, tu papá está joven todavía, y bueno, él se dedica a la música, tiene pues un negocio de cosas de músico y compra y vende instrumentos musicales. Y ahí de repente hay personas que llegan y le quieren vender equipo o le quieren vender cosas y bueno, pues él obviamente tiene que sacar ganancia y mucha gente no entiende. A veces cuando tú vendes algo, por muy bueno que esté, desde que sale de su empaque o simplemente desde que sale de la tienda ya vale 50% menos. Y a veces muchas personas no lo entienden, pero bueno, pasa a otras personas que en ocasiones pues todavía pues se enojan, aún así hacen el trato. Y hay ocasiones que bueno, mi papá se le quitó esa mañita de ser tan abusivo. Yo crecí en esa tienda y me tocaba ver que de repente sí ofrecía mucho menos
de lo que valían las cosas. Y bueno, él decía hay que sacar ganancia y cosas así, pero bueno, esto a mí a veces me parecía un abuso y bueno, esto creo que le trajo consecuencias. Había unas personas, unos sujetos que tenían un grupo de esos de metal oscuro, de metal satánico y bueno, nosotros los veíamos, andaban siempre de negro, pero pues de negro es un decir, andaban con todas sus camisas grises, los pantalones salitrosos y bueno, y andaban con su pelo todo largo, con pulseras de picos y cosas así. Y bueno, hasta eso había dos que eran buena onda, pero siempre había uno que todos decían que era brujo, le decían el brujo. Y este sujeto de repente salía con cada cosa o empezaba a hablarnos de la brujería y cosas así. Y mi papá pues le seguía la corriente a todo el mundo que iba con tal de hacer negocios. Pero pues en una ocasión estos sujetos se juntaban en un grupo y a uno de ellos lo habían, pues digamos que capturado, está en prisión por haberse metido a robarse quién sabe qué cosas de una propiedad, creo que cosas valiosas. Y bueno, pues le dieron cárcel y estos sujetos andaban buscando pagar una fianza. Y fue que fueron con mi papá y ahí fue donde empieza esta historia. Este sujeto le llevó una guitarra antigua a mi papá, una guitarra, pues era una guitarra americana, una guitarra creo que marca Martin, y esas guitarras son caras, pero pues mi papá cuando la miró, yo conozco a mi papá, esto ocurrió cuando yo tenía 16 años, mi papá la vio, no traía buenas cuerdas, había que hacerle algunas cosas, pero una guitarra valiosa y estos sujetos querían una cantidad. Y bueno, mi papá les dijo, no, 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 no. Y bueno, ocurre que ellos habían visto un programa de televisión que decía que una guitarra toda fea costaba $3,000. Y mi papá le dijo, no, pues si quieres ve hasta Las Vegas a venderla ya. Yo aquí te puedo dar tanto. Y estos sujetos estaban pues muy molestos. Pero bueno, le dijo mi papá, eso es mi opción, si quieres lo tomas o lo dejas. Yo honestamente la tengo que volver a hacer, a lijar, a mandarla a arreglar. Y bueno, total de que ahí discutieron un rato y le terminaron vendiendo la guitarra. Pero yo estaba platicando afuera con unos amigos y me di cuenta que, bueno, hacen el negocio y uno de los que venía con ellos se quedó platicando con uno de los amigos que yo estaba platicando y fue que me dijo, no, este brujo se enojó contigo, no, tengan cuidado porque él a la gente que le hace cosas, les empieza a hacer maldades, trabajos y cosas así. Y bueno, pues total de que no lo tomamos en cuenta. Yo pues como que lo sentí tantito y le comenté a mi papá. Y mi papá me dijo, no, pues esas son tonterías, no creas en esa gente. Nada más quieren llamar la atención. Y bueno, él se quedó viendo la guitarra, buscando en internet. Era cuando todavía apenas estaba empezando el internet. Y bueno, pues ahí estuvo buscando, vio los precios, la cotizó y no valía tanto como estos chavos querían, pero bueno, pues sí tenía un valor y mandó mi papá a restaurarla y bueno, era una guitarra de muy buena calidad, pero pues tampoco, yo la verdad, yo nunca le vi nada magnífico, pero ocurrió algo, da la casualidad de que en la tienda mi papá tenía un perro puchino, uno de esos perros chatitos y gorditos. Y bueno, pues mi papá, cuando le mandó restaurar la guitarra y cuando se la llevaron, la guitarra parecía nueva. Y es entonces que mi papá empezó a tocarla. Y bueno, ahí se quedó cantando. A mi papá le gustaba cantar y tocar y se ponía a cantar ahí canciones que de hecho mi papá canta horrible, pero toca muy bien. Y bueno, solamente pasó que el perro aullaba y a mi papá le parecía muy gracioso que aullaba cuando mi papá cantaba. Y bueno, pues de repente, sin aviso de nada,
el perro cayó sin vida. Simplemente empezó a aullar, a aullar. De repente empezó como a dar vueltas en círculos y moles. Se dio en el piso. Y bueno, pues mi papá dejó de tocar y dijo, oye, algo le pasó al perro. Ya lo revisamos y estaba con la lengua de fuera. Pues no había nada que hacer. Y mi papá dijo, vamos a llevarlo al veterinario, pero pues no había necesidad. Era más que evidente que el perro había fallecido. Y bueno, pues fue entonces que mi papá dijo, bueno, esta guitarra voy a llevarla a casa, voy a intentar acomodarla en grupos de coleccionistas, ofrecerla a coleccionistas, y se la llevó. Cabe mencionar esto, todo, pues no le notamos nada, y da la casualidad de que, bueno, estábamos en la casa vivía mi papá, mi mamá, mis 3 hermanas, yo, y vivía la mamá de mi mamá, o sea, mi abuela. Y bueno, fue que ahí estuvo todo normal, y como a las 2 semanas aproximadamente, cumplió años mi abuela. Y fue que, bueno, pues ahí hicimos un pastelito y estábamos haciendo comida, hizo comida mi mamá, y ahí estábamos festejando, fueron mis tías, y ahí estábamos pues todos platicando en familia, y fue que íbamos a partir el pastel, cuando mi papá dijo, déjenme, me traigo la guitarra para tocarle las mañanitas a su abuela. Y bueno, fue que empezó a tocar y empezamos todos a cantar las mañanitas, empezamos pues a convivir. Y bueno, después de las mañanitas tocamos otras canciones. Bueno, tocamos Kimosabi, tocó mi papá. Y bueno, mi abuelita se empezó a sentir muy emocionada, y da la casualidad de que empezó a decir que se le iba el aire. Y bueno, pues se quiso ir a acostar, y desgraciadamente pues le dio un infarto fulminante y falleció el día de su cumpleaños, lo cual para la familia fue trágico, fue devastador, fue algo fuerte, ¿verdad? Y bueno, mi abuela había fallecido, aún me acuerdo que era el 5 de febrero, no habíamos tenido clases. Y bueno, recuerdo que pues todos nos sorprendimos, y bueno, no había pues nada que hacer, no habíamos pensado nada, no habíamos pensado absolutamente nada. Pero bueno, pues pasa que pasando unos días, era 14 de febrero, era día bueno, pues no sé cómo decirle, de día de los enamorados. Y da la casualidad de que, bueno, mi papá tenía un muchacho que le ayudaba y era pues trabajador de ahí, de su tienda de instrumentos, y él andaba con una muchacha que, bueno, que estaba en una tienda de enseguida, que vendían ropa y vendían ahí pues cuchucherías de mujeres. Y bueno, pues da la casualidad de que este muchacho le dice a mi papá que si le puede hacer el favor, que le quería llevar serenata a su novia, que le quería llevar serenata a la novia, que quería bueno, que quería llevarle unas flores, llevarle unos chocolates. Y bueno, fue entonces que mi papá me dice, pues cuídame el changarro, voy a acompañar a este muchacho. Era un buen muchacho hasta eso. Y bueno, pues lo acompaña a llevarle serenata a la muchacha. Y la muchacha estaba afuera, siempre pasaba la gente, órale, llévele, que pásele, que se lo mide, y que estoy con el otro. Y bueno, pues está la muchacha ahí, sale mi papá atrás todo avergonzadillo, y el muchacho con unas flores y unos chocolates de esos que traen relleno de cereza, que saben bien feos, pero bueno, pues era lo que le llevó el muchacho. Y bueno, empezó mi papá a tocar, y bueno, le tocó una canción, no sé qué le habrá tocado, y da la casualidad de que yo escucho que están ahí, mi papá tocando y cantando, y el muchacho está cantándole también a la muchacha. Y bueno, pues entonces, ¿qué escuchamos? Yo estaba en la tienda y nada más escuché un golpe durísimo, pero durísimo, durísimo,
Y pues vi que toda la gente de enfrente salió corriendo a la tienda de enseguida. Y bueno, da la casualidad de que me asomo y veo que está una persona tirada en el piso, con una bicicleta encima. Bueno, pues ocurre que cuando mi papá estaba tocando, al parecer, no sabemos si el ciclista o una persona en un carro, pues por ir viendo quizá, o si no, pues por, ya sea por ir o no ir, fue que, bueno, pues eh, chocaron y atropellaron a este ciclista. El ciclista cayó y en ese momento era obvio que, pues digámoslo así, de alguna manera, no sé cómo habrá caído, que la cara quedó al revés, la cara quedó en la espalda y la nuca quedó en la parte de enfrente. Y bueno, fue trágico para estos muchachos. Mi papá entra y me dice: mira, hijo, hombre, acaban de atropellar. Yo ya había visto, pero mi papá pues deja la guitarra. Y bueno, fue la primera vez que mi papá dijo: ¿sabes qué? Siento que algo tiene esta guitarra. Me gusta mucho tocarla, pero... Y me dijo: siento como que algo malo tiene. Y yo le dije a mi papá: no, hombre, pues pues a lo mejor se distrajo. Yo no había pensado en eso y dije: a lo mejor se distrajo el de la bici y pues por ir de metiche viendo en otro lado lo atropellaron. Y dijo mi papá: no, pero acuérdate que también falleció tu abuela cuando le tocamos las mañanitas. Y dijo: y es mucha casualidad. Y fue entonces que yo me acordé. Le dije: papá, también le contaste, le cantaste al Monche, que era nuestro perro. Y dijo: sí, es cierto. Y bueno, no les puedo decir más. Y mi papá dejó la guitarra en un anaquel muy bonito. Ese anaquel lo tenía para guitarras caras y lo puso en exhibición. De hecho, tenía un cristal. Este lugar tenía un cristalito, y para que nadie estuviera manoseando las guitarras caras. Y da la casualidad de que, bueno, llega un señor. Después de unos días llega este señor con su esposa y traían un bebé. Y bueno, es entonces que están ahí. Este señor se veía cuando alguien se ve de billetes, se ve de billetes. Traía una esclava de oro gruesa, traía una cadena de oro gruesa. La esposa traía ropa que se veía original. El niño andaba limpiecito, muy bien vestido. Y bueno, y muy bien portado. Se veían personas de dinero. Y es entonces que el joven empieza a tocar. Era un señor como de unos 30 y tantos años. Empieza a tocar unas guitarras. Y le dice a mi papá: ¿cuánto vale esa guitarra? Y me dijo: se ve muy fina. Y ya le empieza a explicar: parece una Martin de tal año y quién sabe qué. Y mi papá dice: no, pues este sujeto sí sabe. Y es quien se le enseña y le dice: vale tanto. Y el sujeto le dice: bueno, puedo verla. Y es entonces que, bueno, mi papá saca la llave y abre el aparador y le entrega la guitarra. El sujeto la empieza a ver y le dice: fue restaurada, ¿verdad? Está excelente el trabajo, pero sí se ve que lo hicieron. Y ahí estaban hablando de la negociación. Y bueno, es entonces que el sujeto empieza a tocar esa guitarra. Empieza a tocar la guitarra y de repente suena el teléfono de la esposa de este sujeto. Se va pues a un lado a hablar por teléfono. Y bueno, es entonces que se escucha que de repente empieza a llorar y empieza a gritar y empieza va con el sujeto que está tocando. Y bueno, le dice: ¿sabes qué? Mi papá se acaba de caer de la escalera de la casa, se zafó el pasamanos y se fue del segundo piso hasta abajo y está muy mal, lo llevaron al hospital. Y bueno, este sujeto ya estaba a punto de comprar la guitarra. Y bueno, entonces que le dice mi papá: vámonos, le dice a la muchacha. Y le dice: luego vengo por la guitarra. Y fue entonces que mi papá y yo nos quedamos viendo y nos quedamos callados. Fue que entonces que mi papá volvió a guardar esa guitarra y ya eran cuatro cosas.
Y bueno, empezamos a hablarlo con la familia. Y bueno, pues unas de mis hermanas decían que era casualidad. Mi mamá dijo que ella desde que vio esa guitarra sintió algo raro. Y bueno, yo les dije, pues no hay que sugestionarnos, pero tampoco hay que dejarlo como si nada. Y fue entonces que, bueno, pues un novio de mi hermana mayor fue a comer con la mamá de, de él, bueno, la mamá de la novia, y fue que estaba ahí platicando y todo, la señora sacó unas cartas de tarot. Sacó unas cartas, empezó pues ahí a echarle la suerte a mi mamá, y fue entonces que esta señora le dijo, sabe que su esposo tiene algo que está maldito, y bueno, ella dijo, al parecer tiene algo que compró y la persona quedó de muy mala gana. Cheque alrededor de su local o en el techo de hay algo que es algo fuerte, que es algo malo. Tienen que revisar y desháganse de lo que hayan comprado. Y bueno, fue que le dijo mi mamá a mi papá, ya todos andábamos asustados. Y bueno, pues ocurre que al día siguiente, eso fue un lunes, porque la señora había ido el domingo. El lunes mi papá le dijo a este muchacho, el que trabajaba ahí, que fuera a revisar el techo. Y bueno, ¿cuál va siendo la casualidad de que se encuentra una bolsa negra, pero una bolsa de tela? Y adentro se encuentra lo que parecía ser, pues, envolturas rojas con polvos adentro y al parecer lo que era tierra, cenizas, no sabría qué. Y es entonces que mi papá dice, no, ¿sabes qué? Esto está muy mal. Y bueno, pues le dijo al muchacho, arráncate en la bicicleta y ve y tira esta cosa lejos, allá, los baldíos que estaban cerca, aléjalo de aquí. Y bueno, ya después fue mi papá por agua bendita y echó en todo el local. Y bueno, da la casualidad de que a los 2 días regresó el muchacho que había ido con la señora. Y él dice, ¿cómo pasó que mi suegro falleció? Eh, y bueno, falleció en ese rato, pero yo quiero la guitarra. Y luego mi papá, pues obviamente le dijo el precio y el muchacho dijo, no, sin problemas, le pago y pues le pagó la guitarra de contado. Mi papá lo intentó dejar mucho más barata y cuando se la pagó y fue entonces que mi papá pues se vio aliviado, pero como que rápidamente le entró el remordimiento y fue entonces que cuando este señor iba saliendo le dijo, no, ¿sabe qué? Mire, va a oírse tonto, pero le voy a decir la verdad, esta guitarra, pues pasó esto y pasó esto otro, y pues si usted quiere le regreso el dinero, o pues si no quiere, pues como usted quiera. Y le dijo, hallamos esto en el techo y lo aventamos y cosas así. Y bueno, fue que este sujeto le dijo a mi papá, hombre, no se preocupe, esas cosas no existen, son casualidades. Y fue entonces que dijo, yo la quiero pues tengo un grupo cristiano y no se preocupe, a mí esas cosas no nos afecta, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y le dijo a mi papá, no se preocupe, ya esta guitarra va a quedar bendecida porque va para una buena obra. Y bueno, se fue, ya no supimos de qué habrá pasado. Nunca volvimos a ver a esta persona, eso sí se los aseguro. Creo que no era de esa ciudad, habían ido a ver pues, familiares, no sé, que nunca los volvimos a ver. Siempre nos quedamos con ese pendiente, pero bueno, pues ahí nos quedamos nosotros con la duda si era realmente un instrumento maldito o si habíamos tenido un trabajo de brujería. Y bueno, pues todos sospechamos que eran de estas personas, e incluso mi papá les llegó a decir, porque volvían a ir constantemente a comprar cosas, y en alguna ocasión le dijo a este muchacho, no me andes dejando brujerías. Y les aseguro que le cambió la expresión a este sujeto. Pero bueno, pues eso ya pasó hace tiempo. Ojalá cuenten mi historia, nos gustan mucho los relatos que ustedes cuentan. Les mando un saludo y ojalá sigan teniendo éxito.
Y bueno, amigos, ¿qué les pareció esta historia? Híjole, ¿qué les puedo decir, raza? Ahí lo que es la compra y venta, siempre hay que tratar de ser justos. Si tú vendes, no seas abusivo, vende al precio que es. Si tú compras, tampoco seas de la gente que quiera bueno, bonito y barato. A mí como super mega recontra de feca esa gente que quieren algo excelente, en buen estado, impecable, ay, baratito, porque no traen dinero. Las cosas buenas cuestan. Si algo no te alcanza, pues es porque no te lo mereces. Échale ganas. En el caso de instrumento, raza, quieres escucharte bien como músico, inviértele. No seas miserable para comprar cosas. Evidentemente una buena guitarra vale buen dinero, un buen bajo eléctrico vale buen dinero, un equipo, obviamente entre más caro es porque es mejor. El equipo económico es chafa, si quieres oírte chafa, pues paga poco. Y sobre todo, siempre les digo esto, siempre hay que ser parejos, tanto para comprar o para vender. Y bueno, raza, por eso también a veces gente que se enoja. Yo de repente he visto en casas de empeño gente que se enoja porque dicen, ah, es que me ofrecieron poquito por una tele. Evidentemente la empresa necesita recuperar lo invertido. Aparte, al venderlo ya no lo puede vender como nuevo. Aparte tiene que pagar empleados, impuestos, servicios. Entonces, raza, pues es un círculo que tenemos que ayudarnos unos a otros. Pero bueno, raza, esperemos les haya gustado esta historia. Comenten aquí abajo si saben de algo parecido, si creen que fue casualidad o si fue brujería o cosas así. Pero bueno, raza, lo más importante es su opinión. Dejen su like, raza, ya lo saben, estamos para servirles. Esperemos les haya gustado esta historia. Y recuerden, amigos, en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.